Damos gracias a Dios una vez más, es hermosísimo, preciosísimo, espectacularísimo, ¿se vale? Sí, amén. Estar en la presencia del Señor. Y nosotros pues con gran gozo. Aquí tenemos, ¿verdad? Multitud de ángeles y arcángeles, y también dice que la congregación de los justos hechos ya perfectos, o por ahí anda David y Daniel, así que no se asusten si ruge por ahí algún león de los que traía Daniel, ¿verdad? No, esos se quedaron ahí solitos con hambre porque no se comieron a Daniel. Hoy vamos a hablar acerca de la Gran Comisión. ¿Y por qué vamos a hablar de la Gran Comisión? Bueno, porque es algo que tenemos todos, que es algo que nosotros debemos de llevar, de alcanzar. El Señor nos rescató con un propósito, y ese propósito es mencionar o llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, a todo lugar. Así que vamos a ir ahí a la Escritura, vamos a ir a Marcos. Yo sé que hay varios pasajes donde está este pasaje de la Gran Comisión, pero a mí me gusta el de Marcos, así que vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 16. Si no sabes dónde está el capítulo 16, pues es el último capítulo de Marcos. Antes de Lucas, si ya llegaste a Lucas, pues está un capítulo antes. Y vamos a leer solamente dos versículos, y si no lo tienes, pues está en pantalla. Así que vamos a leer, ahí dice así: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero no termina ahí, ¿verdad? ¿Qué dice? El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea, y dice será condenado, pero en algunas versiones dice permanece condenado. ¿Sí? Porque ya estamos condenados. El asunto está en que nosotros, por el pecado, por lo que traemos desde Adán, nosotros somos condenados. Dice que a través de su desobediencia, Él trajo maldición al mundo, a la tierra y a todo ser viviente y a toda su descendencia junto con Él. Entonces somos condenados, pero gracias a Dios ha venido el Señor Jesucristo y ha traído el mensaje de salvación, de tal manera que aquel que crea en Él, no, de aquel que, otra vez, que dice aquí, el que crea y sea bautizado, salvo, pero el que no crea, será condenado. ¿Por qué? Porque se trata de creer en el Señor, se trata de fe, se trata de aceptar el pago que ya ha sido dado. Amén. Entonces vamos a entrar un poquito nosotros en materia, pero más que la Gran Comisión, yo quiero que nosotros entendamos que también el Señor va con nosotros, con todo, en cada lugar donde Él nos mande, en cada situación que Él nos presente, el Señor va conmigo. Entonces, no es lo mismo la Gran Comisión que la Gran Comisión con el Señor. ¿Amén? No es, agarra tu mochila y lánzate, sino, yo voy contigo, y vamos a ver que el Señor nos da palabra, vamos a ver que el Señor prepara, el Señor nos da autoridad, el Señor nos equipa para la Gran Comisión. No nada más es ahí a la buena, ¿verdad? A ver cómo te va, y me traes recado, me traes reporte. Si fuiste apaleado, o si te recibieron con caldito de res, o de pollo, no sé. Pero algunos, dice, les cerraban las puertas, ¿verdad? Algunos no querían. ¿Y qué hacían los discípulos? Se sacudían los pies, ¿verdad? Es una señal de decir, ni aún el polvo de este lugar es digno de lo que yo llevo, de lo que yo represento. No de ellos mismos, sino de lo que ellos representan. Hay lugares que no quieren, hay personas que no quieren. Hemos llevado el Evangelio y hay personas que dicen, no creo, o no lo acepto, o no es mi tiempo, ¿verdad? No es mi tiempo. Entonces, ¿qué dice? Bueno, pues, ¿te gusta
está en tu situación, pues adelante, continúa. Pero cree y sabe que el Señor Jesucristo tiene los brazos abiertos y está listo para cuando tú quieras hacer tu confesión de fe. Ahí está el Señor para tomarte y para llevarte a un mejor lugar. Hermanos, nosotros nacemos en tinieblas. Nacemos nosotros en un lugar de oscuridad. Dice, bueno, pues yo recuerdo que desde niño yo abrí mis ojos y yo vi luz. Y que yo sepa, pues las manzanas son rojas. No todas, pero las manzanas rojas son rojas. Y yo sé que son rojas. ¿Por qué? Porque mi vista lo puede discernir. Entonces, ¿por qué dice que estamos en tinieblas? Porque espiritualmente no vemos las cosas de Dios. Espiritualmente no oímos la voz de Dios. Espiritualmente no podemos movernos en las cosas de Dios. Porque nuestro espíritu está dormido o en coma. Y es solamente cuando viene el Señor Jesucristo que nos saca de ese letargo espiritual, de esa muerte espiritual, a una nueva vida, a donde ahora tú no nada más ves con tus 5 sentidos o experimentas con tus 5 sentidos, sino tus sentidos espirituales ahora se abren. Ahora puedes oír la voz de Dios, ahora puedes escuchar el latir de su corazón, ahora puedes sentir su presencia. Ahora puedes aún disfrutar la fragancia del Señor. Amén. Puedes abrir tus ojos y mirar las cosas que Dios tiene para ti, para tu vida. Las promesas que estaban dadas, que no sabías que eran para ti, ahora el Espíritu te dice son tuyas. Entonces, vamos a adentrarnos en la palabra, pero antes de eso, pues siempre hacemos una oración. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y orar un momento. Padre, te bendecimos, te exaltamos y te pedimos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para la palabra que tienes el día de hoy. Hablando, Señor, acerca de las cosas que tú nos has mandado para hacer, pero con la confianza de que tú estás con nosotros a donde quiera que vayamos todo el tiempo, Señor, que nosotros somos enviados. Espíritu Santo, te damos gracias una vez más por este lugar, por esta oportunidad, Señor, de compartir la palabra, y bendecimos a todos los oyentes, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Yo lo pongo en 3 creer, ¿sí? Creer, creer y creer. Hay 3 cosas que nosotros tenemos que creer para que nosotros podamos llevar efectivamente el Evangelio bajo la gran comisión. La primera es creer que el Hijo fue enviado. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, lo pueden buscar, y esta es la vida eterna, que crean en ti, oh Dios, y en el Hijo a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. En otras palabras, solamente es creer en Dios y creer que Dios envió a su Hijo. Hay muchos que creen en Dios, pero no creen que Dios envió a su Hijo. Y la única forma, el único camino que hay para ir al Padre es a través de Jesucristo. No hay otro. Hay muchas cosas que tú puedes hacer, pero la escalera se queda corta. Figúrate tú que estás en el tiempo de la Torre de Babel, donde todos hablaban un mismo idioma. Qué chévere, ¿no? Que no había francés, ni alemán, ni polaco, ni español, con todos sus derivados, sino que solamente se hablaba un solo idioma, el mexicano. No es cierto. Solamente se hablaba un solo idioma. Y todos se entendían. Y entonces dijeron, hagamos una torre, hagámonos una ciudad y un nombre, un renombre, y hagámonos una torre que llegue hasta el cielo. Quizás a Dios se le ocurra de nuevo traer un diluvio. Y entonces nos subimos a la torre y somos salvos. Y a Dios no le pareció bien el asunto y entonces confundió sus lenguas y bueno, esa torre se quedó a medias y después se desbarató. Pero el intento de ellos es llegar a Dios. Y muchas veces nosotros a través de religión o a través de dogmas y doctrinas tratamos de hacer una escalera que llegue al cielo.
Y ponemos estatutos y preceptos y mandas y ponemos ahí sacrificios y cosas que debes de hacer y las cosas que no debes hacer. Y total que te viene a traer un libro así bastante grueso, ¿verdad? De todo lo que es y lo que no tienes que hacer. Pero eso por sí solo se queda corta la escalera. Puede ser un buen hombre, una buena mujer, pero hasta ahí. Nadie por sus propios méritos llega a la presencia de Dios. Entonces la primer creer es creer que Dios envió a su Hijo y creer en Él, aquel que fue enviado, aquel que fue puesto por Dios o dado por Dios para que viniera a traer a nosotros esa esperanza. En Juan 9 está el segundo creer que Jesús es el Hijo del Hombre. La tercera es creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Pero por qué el Hijo del Hombre? Vamos a leer ahí en Juan 9:35. Dice la Escritura: Jesús oyó decir que lo habían echado fuera. ¿A quién? Bueno, a quien él sanó. Y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y Jesús le dijo: tú le has visto, y el que te está hablando contigo, ese es. Jesús es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es aquel que fue engendrado. Jesús hecho hombre. Hay muchas personas que creen en Jesús solamente en su divinidad, en su parte divina. Pero no creen que fue engendrado, que fue hecho hombre, que participó y caminó aquí en este lugar, que Él se humilló, que Él dio, no se aferró a su posición de Dios, sino que se despojó y se hizo hombre y caminó entre nosotros, sin pecado, pero caminó entre nosotros como hombre y sufrió. Y también tuvo que aprender obediencia. Y también tuvo que tener hambre y comer y tener sed y beber. Pero finalmente Él dio su vida y murió y al tercer día resucitó. Amén. Esa es la obra que vino a hacer el Señor. Si Dios hubiera venido solamente como Dios, no hubiera traído a nosotros la redención para justificación de nuestros pecados. No hubiera sido porque a Dios le dijo a Abraham: entrégame tu hijo, tu único. Entrégamelo en sacrificio en un monte que yo te voy a mostrar. Y por fe Abraham fue y dijo a sus siervos que iban con él: el muchacho y yo iremos, adoraremos y regresaremos a ustedes. Sabiendo que lo iba a sacrificar, él creía que aún que el Señor Dios Todopoderoso le resucitaría, le levantaría de entre los muertos. Pero Dios no le permitió a Abraham tomar la vida de su hijo. Pero Dios sí dio la vida de su hijo, de su unigénito, del primogénito, Jesucristo. Esa es la parte segunda. Creemos que Dios envió a su hijo, que tenemos que creer en Jesús. Pero tenemos que creer que Jesús vino como hombre. Pero la tercera parte es también creer que Jesús es más que un personaje histórico. Jesús es Dios. Y vamos entonces a Juan capítulo 3, versículo 18. ¿Por qué hablamos esto, hermano? Porque nosotros se nos ha dado la comisión de llevar el evangelio a toda criatura. ¿Y qué vamos a decirles? Las 4 leyes espirituales, amén, pero tienes que saber en qué se basan esas 4 leyes espirituales, y se basan en estas 3 creencias: creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios; creer en Jesucristo, que es el Hijo del Hombre; y creer que que Jesucristo fue enviado por Dios. Juan 3, versículo 18, Jesús hablando con Nicodemo: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el unigénito Hijo de Dios. Jesús rara vez se presentaba o se mencionaba que Él era el Hijo de Dios.
Él hablaba muchas veces, y ustedes lo van a ver en los evangelios, ustedes lo van a encontrar más de 100 veces mencionado, que Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios, del hombre. Pero pocas veces Él mencionaba que Él era Hijo de Dios. Más bien, los demonios decían, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Y dice, cállense, cállense, no revelen esa parte. Pero hubo un momento en el que habló con sus discípulos y dijo, ¿quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dijo por allí, unos dicen que eres el Galileo, otros dicen que acá y allá, dice, pero ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, Jesús, nosotros hemos creído que tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Dice, eso no te lo ha revelado carne y sangre, sino Dios mismo te lo ha revelado. Pero guárdalo, no lo hablen, porque la obra de Jesús iba a ser callada hasta el tiempo de la cruz, cuando entonces iba a ser predicada o dada a todos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que creer que no nada más el Señor murió, pero que también resucitó. Y lo dice el apóstol Pablo, si nosotros solamente predicamos hasta la muerte del Señor y no hablamos de la resurrección, venimos a ser mucho más inferiores a cualquier otra religión, dignos de conmiseración, dignos de lástima, porque no tenemos nada de poder en lo que hablamos, porque muchos han venido y muchos han dado su vida, pero pocos se han levantado, de hecho ninguno se ha levantado de la muerte, solamente Jesús. Amén. Entonces estas son las tres cosas, ¿sí? En Juan 3:13, no viene aquí en pantalla, pero Juan 3:13 dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Déjame darte la explicación de estos tres, creer en esta aseveración que hace Jesús acerca de sí mismo. Hablando con Nicodemo, todavía le dijo, nadie ha subido al cielo. Ninguna religión, ninguna cosa que pueda hacer el hombre puede llegar al cielo. Nadie ha subido al cielo. Es algo que es hasta el día de hoy cierto. Fuera de Jesús, nadie ha subido al cielo. Por eso dijo Jesús, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. Solamente el Señor que bajó del cielo, que estaba en el cielo, pero que ahora bajó, que eso es lo que nosotros vemos, que el Señor lo envió y que es Hijo de Hombre, pero dice que es el que está en el cielo. Esto es, que permanece, y todavía no había muerto. Estaba hablando con Nicodemo y no había muerto todavía Jesús, pero dice, mi lugar no está aquí, sino mi lugar está en los cielos. Cuando habló con los discípulos, Jesús les dijo, no se preocupen ustedes piensan que son de este mundo, pero yo no soy de este mundo, sino soy del cielo. Y ustedes, aunque están aquí en el mundo, no pertenecen ya al mundo, sino al cielo. Por tanto, tu caminar tiene que ser como mi caminar, dice Jesús, que yo estoy y permanezco en el cielo. Entonces, estas tres cosas están, dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, que permanece o que está en el cielo, el Hijo de Dios. Amén. Ahí está el Evangelio, bien sencillo. Amén. Entonces vamos a pregar, todo el Evangelio se tiene que centrar en una sola cosa, y eso es Jesucristo. Vamos a hablar de muchas cosas, y muchas cosas pueden pasar, ir y venir, y podemos ponerle adornos, pero lo más esencial es que sepamos que es Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, quien es el centro del Evangelio. Ahora dice, yo voy contigo. En la gran comisión no va solo. Cuando habló Dios con Josué, y vamos ahí al Antiguo Testamento, en el libro de Josué, en el capítulo 1 de Josué. Me encanta a mí esta parte donde Dios habla con Josué. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas muy valiente, que no temas, que no desmayes, porque yo iré contigo donde quiera que vayas. Pero mira, en el versículo 5, dice, nadie te podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Ay, es que yo no puedo ser como Billy Graham.
tremendo predicador. Yo no puedo, así como estuve con Billy Graham, así estaré contigo. No te abandonaré ni te desampararé. Así como los grandes hombres que Dios puso, habló Dios en aquel tiempo con Josué y le dijo, así como estuve con Moisés, mi siervo, así estaré contigo. Dos cosas, no te dejaré y no te abandonaré, sino que yo estaré contigo en lo que hagas, en todo lo que hagas. Más adelante Dios le deja saber a Josué que de ahí en adelante lo iba a magnificar delante del pueblo, ¿sí? Y todavía no habían ido contra Jericó, pero Josué había cambiado su corazón de decir no soy nada a yo soy aquel que Dios quiere que yo sea. Amén. Josué no era sino el siervo de Moisés. Y dice que en su juventud él no se apartaba de la tienda de reunión, esto es, del tabernáculo que estaba en medio del campamento. Él no se apartaba de ahí, sino solamente cuando Moisés lo llevaba a algún lugar, o a un monte, o lo llevaba a alguna comisión. Pero de otra manera él permanecía ahí porque él buscaba la presencia de Dios, y Dios lo vio y le agradó y lo puso como sucesor de Moisés. Pero cuando le dio esta gran comisión, imagínate que de repente tú estés ahí a la par de un gran hombre de Dios y ahora dice, ¿sabes qué? Pues ya no va a estar él, ahora vas a estar tú. Y de repente te enfrentas a una congregación como, digamos, la iglesia de Shaw, que tiene más de 1 millón de personas. Y dice, Pero Dios, en la comisión que Él te da, Él también te dice, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te abandonaré. Yo estoy contigo. Si Dios te dice, ve, va. Amén. Tú créele a Él, porque Él va a capacitarte, a prepararte, y no nada más a ti, sino a todos los demás. ¿Sí? Cuando Moisés estaba por entrar en la gran comisión, ¿verdad? Hay grandes comisiones a través de todo el tiempo. Noé tuvo una gran comisión que le llevó 100 años hacerla. A Moisés le llevó 120, ¿verdad? Bueno, llegó hasta ese punto. 80 años, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, y finalmente Dios le habló ahí en una zarza porque se le perdió una oveja. Entonces fue por ahí y dice, qué raro, esa zarza está prendida en fuego pero no se quema. Y se acercó y dice, Moisés, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Y bueno, ahí entró una relación y dice, ve, tú vas a libertar a mi pueblo. Y dice, ya lo intenté y me echaron, no me quisieron. Dice, no, porque lo hiciste con tus fuerzas, pero ahora yo te estoy, pero no puedo hablar, estoy ya tartamudo, ya el desierto acá me ha hecho perder el habla. Dice, bueno, yo voy a poner a tu hermano Aarón que hable por ti. Y dice, bueno, ¿y cómo? Y recuerdan tantas cosas y pretextos que puso hasta que dijo Dios, basta. Vas a ir porque yo te estoy capacitando para ir. Y allá fue Moisés. Y después Moisés estuvo con un pueblo de millones de personas, llevándolos al desierto. Con queja avanza tras queja avanza, murmuración y tantas pericias que pasaron por allí hasta que el Señor lo llevó. Y le da a su siervo la gran comisión, como ahora a nosotros nos da la gran comisión. Y nos dice, Señor, equípate con mi presencia, con mis bendiciones, el fruto, la capacitación del Espíritu Santo, para que vayas. No salgas todavía de Jerusalén hasta que no seas investido el poder de lo alto. Pero cuando seas investido el poder de lo alto, lleva el Evangelio a toda criatura y a toda nación y a todo pueblo, y que toda lengua conozca el Evangelio para que sea salvo, creyendo en el Señor, el mensaje que tú traes ahora. Amén. En el libro de Mateo capítulo 28, en el versículo 20,
Dice, desde el 19, id pues y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor quiere dejarte saber, hermano, que no estás tú yendo solo en la gran comisión, sino que el Señor va contigo. Y va contigo abriendo, preparando tu vida, pero la vida de los que van a escuchar. ¿Por qué? Porque vamos entonces a otro gran hombre de Dios, a Jeremías. Alguien que Dios escogió antes que naciera. Y yo quiero que tú sepas que así tú y yo somos escogidos. Entonces vamos a estar un poquito ahí en la vida de Jeremías. Jeremías, el profeta llorón. Jeremías, el que escribió después el libro de Lamentaciones. Jeremías, el que le tocó bien duro, ¿verdad? Le tocó durísimo. Pero sin embargo, él supo siempre que Dios estaba con él, hasta el fin. Hasta el fin él trajo la palabra. Y me gusta mucho Jeremías 1:5. Dice que vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Y te puse por profeta a las naciones. O te puse para hablar a las naciones. ¿Qué es un profeta? El que lleva el mensaje de Dios. No es su propio mensaje. Es el mensaje de aquel que lo envió. De aquel que lo consagró, aquel que lo formó. Vas a llevar el mensaje, entonces vas a hablar a las naciones. ¿Sí? Hemos sido nosotros elegidos por Dios para hacer su obra. Desde antes que nacieras, dice, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Aún antes que tus padres se conocieran, yo ya había planeado tu vida para gloria mía. Somos tan especiales, hermanos, que yo no sé cómo se las arregló Dios, pero escogió a mi papá y escogió a mi mamá. Y ahí hizo un encuentro, porque pues mi mamá, pues su corazoncito quizás volaba por ahí por algún otro muchachón. Y el corazón de mi papá, pues quizás andaba volando por ahí, así atrás de otra muchacha preciosa por allí, pero dijo Dios, no, ninguna de esas y ninguno de estos, sino ustedes dos, porque yo tengo planeado algo especial. ¿Verdad? Es que vaya, yo tengo que ir a la palabra, yo tengo que pensarlo de esa manera. Dios nos hizo, Dios nos formó. Cada uno de ustedes, mis 3 hijas, tienen que pensar de esta misma forma. Cada uno de ustedes tiene que pensar de esta misma forma. Que no es casualidad, tú no eres casualidad, sino eres algo cuidadosamente planeado por Dios. Aunque las circunstancias sean completamente negativas, pero Dios dice, y yo te hice, te formé para gloria mía, para hacer mi voluntad. Amén. Entonces, la primera parte es que hemos sido escogidos, elegidos por Dios para hacer su obra. Estamos hablando de la gran comisión. Entonces, Él nos formó, nos escogió, nos preparó todo lo que somos, el lugar donde naciste, el color de tu piel, de tus ojos, tu cabello, tus compañeros de escuela, tu escuela misma, tus vecinos, el árbol donde te subías a arrancar guayabas. Todo lo puso Dios, todo estaba allí. Todo fue parte tuya de tu formación. Las ranas que llevabas en tu bolsillo,
las flores que cortabas para el floreo de tu mamá. Yo no sé, todo eso es parte de tu formación. Pero llega el día en el que Dios te dice, ya sabes que yo te formé, pero ahora es tiempo de que hagas mi obra. Y entonces quiero que sepan ustedes que nada es casualidad. No tengas temor, le sigue diciendo Dios al profeta. Versículo 7, le dice, no digas, soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás. Y todo lo que te mande, dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Contigo estoy yo. Donde quiera que vaya, que yo quiera que tú vayas, vas a ir. No es ya lo que yo quiera hacer. Llega el punto en el que, hermano, tu juventud, donde nosotros siempre hacemos lo que queramos, porque nosotros somos los que escogemos, ¿verdad? Como jóvenes nosotros escogemos qué quiero estudiar, a dónde quiero ir de vacaciones, qué quiero hacer esto, el otro. No, como niño no, porque como niño, pues donde te lleve tu papá y tu mamá. Pero cuando ya eres joven, ya tienes la oportunidad de decir, no quiero hamburguesa, ahora quiero pizza, ¿verdad? Y entonces, pues, comes pizza, nadie te va a forzar a comer una hamburguesa. O estudiar, ¿qué quieres estudiar? No, yo quiero ser veterinario, no, yo quiero ser arquitecto, no, yo quiero ser, no sé, ¿verdad? Tú escoges, tú decides. Tú decides decirle sí al muchachón que te acaba de proponer noviazgo, o verdad, tú decides con quién te juntas, tú te decides a dónde vas a divertirte, tú decides. Pero llega el día y el tiempo en el que ya no decides tú, sino que ahora entras y dices, ok, mi voluntad la pongo bajo lo que es la voluntad del Señor. Y ahora me voy a sujetar al propósito que Dios tenía conmigo. Toda la fuerza que yo tengo todavía va a ser puesta para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que te mande dirás, y a donde quiera que te envíe, allí tú irás. Entonces dice el profeta, bueno, está muy bien la cosa, pero pues, ¿cómo? ¿Verdad? Muchas veces se nos aparece esa pregunta, ¿verdad? Así, nos está hablando y ya todo lo demás es bla, 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 porque tú estás preguntándote, ¿cómo va a ser esto, verdad? ¿Cómo va a ser estas cosas? Está muy bien todo lo que dices, Ángel, pero pues si yo soy uno de los más pequeños aquí en Israel y cuando viene el enemigo yo me escondo, decía Gedeón. Dice, no, fuerte y valiente de Jehová. Dice, ¿a quién le estás hablando? Aquí no hay más que un cobardón. Dice, no, yo te he escogido a ti para liberar a mi pueblo. ¿Y cómo será esto? Siempre tenemos el cómo. ¿Cómo será esto? ¿Cómo serán las cosas? ¿Cómo es que va a hacer esto? Bueno, figúrate que tú estás hablándole a la multitud, pero atrás de ti está el Señor. No te están viendo a ti, sino están viendo al Señor. No te están oyendo a ti, sino están oyendo al Señor. Amén. Cuando tú encuentres ese punto, hermano, tú no vas a tener ningún temor de hablar o de funcionar o de ir. Yo ya les conté esta anécdota, así rapidito nada más. Pero yo de muchacho, habiendo conocido ya el Evangelio y aceptado al Señor como mi Salvador, habiendo recibido el Espíritu Santo, entró en mí un valor que yo no había encontrado en ningunos años de mi juventud. Y había un muchacho que era, pues yo soy alto, pero era mucho más alto y mucho más fornido, y todos le tenían miedo, el cual me hizo una pregunta diciendo, tú dices que tú crees en Dios, pero yo no creo en Dios, así que pues te las vas a ver conmigo. Entonces entró el Espíritu Santo en mí y le dije, mira, tú podrás hacer lo que tú quieras conmigo, pero la verdad es la siguiente, que Jesús es el Hijo de Dios. Y Él no nada más murió por mí, sino murió por ti. Y si tú quieres la vida eterna,
Hoy yo te digo a ti que tú tienes que arrepentirte, que tienes que arrodillarte y tienes que declarar que el Señor Jesucristo es tu Dios, es tu Señor y tu Señor, o tú te vas a quedar en condenación. Y empecé a temblar porque yo ya había hablado. Y ahora lo que esperaba era un puñetazo, ¿verdad? Pero ese hombre, ese muchacho, se desbarató y dijo, wow, porque nadie le había hablado así. Nadie se había atrevido a hablarle como yo le había hablado, pero no era yo. Es que no me vio a mí, sino al Señor que estaba conmigo. Porque a mí me hubiera desbaratado. Después de tiempo yo caí en cuenta, dije, wow, ¿cómo yo me atreví? Dice el Señor, porque yo te envié y yo te dije que hicieras y tú lo hiciste. Amén. Entonces es el Señor quien está atrás de ti. No eres tú. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Entonces en el versículo 9 y 10 dice, hablando ahora Dios, dice, entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca y el Señor me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre naciones y sobre reinos. Para estas cosas, para arrancar y derribar, para destruir y derrocar, y para edificar y plantar. Te he dado autoridad. Primeramente Él ha puesto su palabra en mi boca. Esto es, ya no es lo que a mí me parece hablar, sino lo que Dios quiere que yo hable. Si tú quieres ser efectivo en la gran comisión, tú vas a hablar lo que Dios dice que hables. No es lo que tú te aprendiste de memoria, sino que en cada situación y en cada lugar, Dios va a darte a ti a hablar lo que tú tienes que hablar. Amén. Sí, yo aprendí evangelismo explosivo y aprendí las 4 leyes espirituales y yo estaba listo para ir a tocar de puerta en puerta. Pues las veces que yo fui de puerta en puerta, la mayoría de las veces nadie quería oír el evangelio. Pero yo me di cuenta que cuando yo no estaba dispuesto a salir porque era sábado o era viernes o era cualquier día que habíamos dispuesto, sino que Dios ponía a alguien en mi camino, yo podía hablar del evangelio de persona a persona y llevarlos a los pies de Jesucristo. De hecho, he llevado más personas a los pies de Jesucristo de uno en uno que cuando lo he compartido en las iglesias o en congregaciones. Porque eso es lo que Dios quiere. Él te ha dado la palabra, ¿para qué? Para que tú efectivamente hables a la persona que tú tienes enfrente o al grupo que tú tienes enfrente, sea cual sea la situación. Amén. Dios tiene algunas personas que ha dado el don de evangelismo y puede hablar a la multitud y llevarlos a los pies de Jesucristo, pero no termina ahí, porque dice que así como fue echada la semilla y fue recibida con plenitud de gozo, dice, vienen las dificultades, en este caso los espinos y los abrojos, dice, y las opacan y el gozo se va rápido y se pierde la semilla, porque no hay profundidad. O cae en las rocas y no hay profundidad, o se la lleva, cae en el camino y se la llevan las aves. Dice, pero hay semilla que cae en tierra buena y esa produce fruto a 30, 60 y 100 por uno. Así que nosotros tenemos que ser efectivos, si a grupos y individuos a individuos, pero cree que es el Señor quien te ha puesto su palabra en tu boca, primeramente, y enseguida te ha dado autoridad sobre naciones y reinos. No tengas temor. No tengas temor de hablar el evangelio. No tengas temor, hermano, porque es que dices que me van a rechazar. En primer lugar, no eres tan importante para que te rechacen. Al que rechazan es al Señor, no a ti. ¿Ok? Así que deja ese orgullo de que tú eres alguien. No, hermano, en las cosas de Dios nadie es nadie, solamente el Señor. Amén. Pero adelante, aparte de estas cosas, dice, Dios te ha dado autoridad para que donde tú vayas, estén ya preparados para escucharte. Amén. Autoridad sobre naciones y reinos, sin temor.
El profeta llegó a hablar con los reyes. Al rey nadie le decía que estaba mal, porque ¿qué hacía el rey? Pues mandaba llamar al verdugo y le decía, pues quítale la cabeza, ¿eh? Así de sencillo. O cuélgalo ahí en el calabozo, o mételo como hicieron con el profeta, lo echaron a un pozo de lodo para que se muriera. Claro que no se murió, porque Dios tenía un propósito para él. Aún ahí metido en el hoyo, en el pozo, aún con el lodo, ¿verdad? Que se le escurría por todos lados y sabía todo al lodo. Ahí estuvo no un día ni 2 días, sino más tiempo hasta que Dios envió a alguien que lo sacara de ahí. Sí, fue Dios el que permitió que entrara ahí, pero sí fue Dios quien lo sacó de allí. Muchas veces estamos en cosas increíbles, situaciones que no sabemos si vamos a pasar o no, pero ¿sabes qué? Dice, no importa, Dios es Dios, y si hasta aquí le serví, hasta aquí le voy a ser fiel. Amén. Pero Dios lo sacó de allí. Pero él pudo hablar con reyes y aún con naciones. Ahí no fue Jonás a hablar con todo un pueblo, toda una ciudad de Nínive. Y no lo apedrearon ni lo echaron fuera, sino que se arrepintieron por el mensaje que él trajo. Aún a pesar de que Jonás no quería llevar el mensaje. Pero bueno, 3 cosas entonces, para arrancar y derribar, para destruir y derrocar. Eso es la justicia de Dios. Dios te ha dado y ha puesto en ti estas cosas. Ha puesto en ti, lo volvemos a leer aquí. Yo te he dado autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y derrocar. Esa es la justicia de Dios. Porque en la justicia de Dios tiene que venir el juicio, para que haya un cambio. Pero también te ha dado autoridad sobre naciones y reinos para edificar y plantar. No solamente la justicia, pero también la misericordia. ¿Sí? Siempre va junto la justicia y la misericordia. Es necesario poner orden, pero también edificar ahora. Ya se ha derribado. Mira, piénsense ustedes en un lugar en la ciudad donde está una edificación abandonada, un edificio de apartamentos donde mayormente se juntan pues los malandrines, ¿verdad? Ahí a hacer sus drogas o emborracharse, o ve tú a saber hacer qué planes malos, ¿verdad? Hasta que la ciudad dice no más, y entonces manda derrumbar todo eso, ¿verdad? Arrancar, destruir todo eso. Pero la ciudad no deja todo eso así, sino que dice, bueno, hagamos un parque allí, o vamos a promover para que venga alguien más y edifique algo de beneficio. No hace mucho tiempo aquí en la ciudad había un hospital, que era el hospital de mujeres, pero parece ser que no había suficientes mujeres, o no sé qué pasó. El asunto está en que se fue para abajo, se dio en bancarrota y ahí quedó abandonado, luego se metieron a robarlo y luego fue aquí y allá, total que era horrible, ¿verdad? Era algo ya que se veía feo. Bueno, la ciudad lo mandó que lo quitaron todo. Ahora están levantando algo nuevo. Destruir, erradicar, pero también plantar y edificar. Qué preciosa comisión nos ha dado el Señor. Amén. Entonces, y esto solamente en la vida de Jeremías. Vamos a terminar con el pasaje en Lucas 12. Lucas capítulo 12, versículo 32. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Una de las preocupaciones que tenían los discípulos, una de las preocupaciones que tenemos nosotros también es, por ejemplo, qué vamos a comer o qué vamos a vestir. Muchas veces decimos, bueno, sí Señor, yo te voy a servir y voy a hacer todas las cosas por ti, pero ¿y qué voy a comer? ¿O qué voy a vestir? Y entonces, si tú lees los versículos anteriores a este pasaje, está hablando acerca de las cosas
del reino. Dice, hay mucha gente que tiene preocupación y el mundo en sí tiene mucha preocupación de qué va a comer o qué va a vestir. Dice, pero ¿qué no sabes tú? Que Dios alimenta a los animalitos. Cada día tiene su comida para cada uno de ellos. ¿Y no viste también así a los lirios del campo? ¿Alguno ha ido a un campo de lirios? Allá en la laguna de Chapala, en el estado de Jalisco, cerca de Guadalajara, había muchos lirios. Había increíble abundancia de lirios. Y cuando era tiempo de dar flor, esos lirios era un espectáculo preciosísimo. No duraba, porque los lirios daban su flor y luego pues ya nada más era puro verde. Pero cuando estaba su flor, eso es algo increíble. En otro pasaje dice, aún Salomón desearía haberse vestido con la gloria de estas flores, dice, y no. Pero Dios tiene cuidado de las zorras, Dios tiene cuidado de los pajaritos, Dios tiene cuidado de todos. Si Dios tiene cuidado, ¿qué tanto más no tendrá cuidado de sus hijos? Por tanto, ya no te preocupes en las cosas que son naturales, porque Dios sabe que tú tienes necesidad de estas cosas, mas busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas te serán añadidas. Tú pon tu pasión en la gran comisión. Dios va contigo y no te deja y no te abandona. No temas, palabra para todos nosotros el día de hoy. No temas, rebaño pequeño. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido darte el reino. Amén. Vamos a ponernos en pie entonces. La gran comisión, hermanos, no es solamente otro pasaje en el libro de Mateo o en el libro de Marcos. La gran comisión es algo que Dios tiene para que nosotros podamos efectivamente llevar el evangelio del Señor Jesucristo a todo lugar que el Señor nos envíe. Sí, algunos van a ser enviados lejos, pero tu campo misionero está donde tú te mueves. En tu lugar de trabajo, en tu propia casa, en tu vecindario, en donde quiera que tú te muevas, tú tienes que llevar esa gran comisión. No dejes de hablar a una persona que tú dices, pues ellos ya han oído el evangelio muchas veces. No te preocupes. Si Dios pone una palabra, háblala, dala. No más y no menos. Una de las características de un buen profeta es saber qué hablar, pero también cuándo hablar y hasta dónde hablar. ¿Sí? Es un paquete. Entonces Dios tiene grandes cosas para ti. Dios tiene grandes cosas para la gente a tu alrededor. Si nosotros creemos que el Señor es quien nos envía a esta gran comisión, pero si estamos seguros que Él va con nosotros. Amén. Padre, te damos gracias. Es precioso y hermoso saber, Señor, que tú nos has dado autoridad, Padre, para derribar fortalezas y derrumbar, Señor, murallas, pero también para edificar, para levantar, Señor, para plantar. Señor, te damos gracias porque sabemos que en esta comisión no vamos solos, sino tú vas con nosotros. Danos la oportunidad, Señor, de compartir el evangelio, para que crean en ti que tú has sido enviado por Dios, para que crean en ti, oh Señor, que tú eres el Hijo del hombre, que viniste, que caminaste en medio de nosotros, que diste tu vida, pero también fuiste resucitado. Y ahora estás a la diestra del Padre, porque tú eres también Jesucristo, el Hijo de Dios. Padre, abre mi boca, Señor, y te doy gracias por haberme escogido desde antes de que yo fuera engendrado para el propósito, Señor, que tú tienes para mí. Padre, prepara reinos, prepara naciones, Señor, para que reciban tu palabra, Señor, que tú has puesto ya en mi boca. Lo pido, Señor, humildemente, pero dándote gracias, Señor, de antemano por las grandes cosas que voy a ver aún
para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.